Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis, ya nos quedan las últimas porciones, nos queda esta porción y la semana entrante ya estamos culminando con este libro y comenzando próximamente con el libro de Éxodo. Recuerden que estamos llevando estos últimos estudios de Génesis, un tema que es una serie de estudios con respecto a la historia de José, a la vida de José, en donde nos estamos enfocando en algunos detalles que son significativos para la audiencia original. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Eso es algo que nos enseña el profesor John Walton, en donde la verdad, si somos sinceros, no podemos entender las escrituras de acuerdo a nuestra perspectiva del mundo, sino que tenemos que considerar el contexto cultural, social, histórico, geográfico, topográfico, todos los contextos posibles para poder entender cómo la audiencia original está comprendiendo lo que es las narraciones bíblicas. Recuerden que el libro de Génesis sabemos que fue dirigido a una audiencia que era Israel saliendo de Egipto después de haber estado varios años en cautiverio, en esclavitud. Entonces, considerando eso, estamos haciendo estos estudios donde estamos buscando esos detalles que eran significativos para la audiencia original, que quizás para nosotros muchas veces pasan por alto o por no conocer el contexto cultural malinterpretamos o malentendemos algunos términos y hacemos una eisegesis y hacemos una opinión en base a lo que yo creo y no a lo que el texto y la audiencia original están entendiendo. Entonces, vamos a profundizar un poquito más. Recuerden que la porción de esta semana es la porción Vayigash, que va desde Génesis capítulo 44, verso 18 al capítulo 47, verso 27, y esta porción en español sería y se acercó. No me voy a enfocar en toda la porción, sino que me gustaría enfocarme en el capítulo 45, en donde es cuando José se revela a sus hermanos y él manda a pedir que su padre venga a Egipto. Pero vamos a ir al capítulo 45, vamos a leer, familia, los primeros versos, porque hay algo bien interesante que sucede aquí y hay un vocabulario bien interesante que usa José a la hora de hablar a sus hermanos y él presentarse como la autoridad que es en Egipto. Pero antes, me gustaría que consideremos la metodología de estudio que vamos a usar, que es la metodología de estudio que nos ha enseñado nuestro hermano y maestro Rico Cortés. Vamos aquí a la metodología, acá les comparto, y vamos a ver que este capítulo 45 va a predominar lo que es honor y vergüenza, dentro de la esfera de honor y vergüenza. ¿Por qué? Por el vocabulario. Y eso es algo que vamos a tener que determinar cuál es ese vocabulario que nos va a asociar con la esfera de honor y vergüenza. Pero también vamos a usar lo que es la escalera educativa, en la cual nos vamos a centrar en el contexto cultural y en el contexto histórico. Porque si nosotros determinamos el vocabulario o el significado del vocabulario que va a usar José, muy probablemente vamos a poder ubicar dentro de la historia egipcia bajo qué dinastía o bajo qué gobierno fue José nombrado virrey o visir del mundo egipcio. Entonces vamos a considerar contexto histórico y contexto cultural para este estudio. Recuerden, esto es una herramienta de estudio. Es algo que nos va a ayudar a permitir tener un orden, una guía para poder empezar a hacer nuestras investigaciones. Entonces, vamos a usar esta metodología y vamos a ir ahora sí al capítulo 45, en donde vamos a ver un vocabulario muy particular que va a usar José a la hora de él presentarse con sus hermanos o revelarse a sus hermanos. Entonces vamos a ir al capítulo 45, del verso 4 vamos a leer al verso 9. Y dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy Joseph, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para prevención de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada
ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros aquí, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernante en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de la tierra de Egipto, ven a mí, no te detengas. Miren qué interesante. Aquí José se está revelando a sus hermanos, él ahora se dirige a sus hermanos, se acerca a sus hermanos y les dice todo esto y miren qué interesante cuántas veces José está dándole gloria y honra a Dios. Está poniendo en primer lugar a Dios y esto es bien interesante y ténganlo en mente porque lo vamos a necesitar para llegar a una conclusión. Pero hay algo aquí que me llamó mucho la atención porque José le dice a sus hermanos en el verso 8, le está diciendo que Dios lo ha puesto como padre de Faraón y como señor de su casa. Ahora, ¿qué significa esto de padre de Faraón? Muchas veces esta frase pasa por alto o la malinterpretamos. ¿Por qué? Porque no conocemos el contexto cultural y social del mundo egipcio. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes cuando José dice, Dios me ha puesto por padre de Faraón? ¿Cómo entienden ustedes este término? ¿Qué significa? ¿Por qué José hace esta aclaración? Dejen sus comentarios, familia, de qué significa padre Faraón. ¿Qué creen ustedes que significa este término? A ver, me gustaría que dejen sus comentarios y que podamos compartir juntos esta experiencia de investigar sobre este término de padre de Faraón. Es bien interesante porque muchas veces no nos preguntamos qué significa, lo pasamos por alto, lo malentendemos, porque como les decía en un principio, no consideramos lo que la audiencia original está comprendiendo. Y hay algo que llama mucho la atención, porque José dice, Dios me ha puesto por padre de Faraón. Si nosotros vamos ahora al capítulo, vamos a ir al capítulo 41, vamos a volver unos capítulos más anteriores, y cuando leemos los versos del 40 al 42, vamos a ver cómo Faraón se dirige a José. Vamos a ir un poquito más abajo y dice verso 40 al 42. Miren lo que dice. Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Miren lo que le dice Faraón. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Miren qué interesante, porque José dice, Dios me puso como padre de Faraón. Ahora, ¿qué quiere decir este significado cuando vemos ahora que Faraón le dice, tú vas a ser ahora el segundo al mando, hablando así rápidamente, o el visir o el virrey en el mundo egipcio, pero, hay un pero, mi trono, dice el faraón, será mayor que tú. Ahora, José dice, Dios me ha puesto como padre de faraón. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces mal entendemos este término y quizás una forma de entenderlo de acuerdo a nuestra perspectiva es que José llegó a ser más que faraón, a ocupar la posición de faraón. Y no es, yo creo que no es muy acertado porque faraón es bien claro cuando lo está nombrando y le está diciendo, recuerda que sobre ti está mi trono va a ser mayor a ti. O sea que José nunca pudo llegar a ser el faraón o estar sobre la autoridad de faraón. Siempre estuvo debajo de faraón. Eso sí, todo el reino egipcio se tuvo que sujetar a José.
y José a Faraón. ¡Wow! Esto podríamos conectarlo con Yeshua, cuando dice que Dios ha sujetado todas las cosas al Mesías y el Mesías, al finalizar los tiempos, lo sujetará a quien le ha dado la autoridad. ¡Wow! Esto es increíble, familia, porque vamos a poder ahora conectar aún más profundo lo que es la vida de José como un paralelo con Yeshua. Pero bueno, para poder entender esto, vamos a tener que definir entonces lo que significa este término de padre de Faraón. Porque vemos que hay algo bien interesante que sucede aquí, porque sabemos que ahora José, de acuerdo al texto bíblico, no puede estar por encima de Faraón. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que la audiencia original está entendiendo? Entonces vamos a buscar un poquito más de información y me gustaría que hagamos esta pregunta. ¿Qué significaba entonces padre de Faraón? ¿Qué es lo que significa para la audiencia original? ¿Qué significa para podemos decir, para la audiencia original? ¿Qué es lo que están entendiendo? Y muchas veces, miren familia, nosotros tampoco somos conscientes al nivel que llegó José de autoridad dentro del mundo egipcio. Y justamente este vocabulario nos va a demarcar o nos va a resaltar la autoridad que realmente tuvo José dentro del mundo egipcio. Entonces, miren, vamos a leer, vamos a hacer una consulta. Miren, vamos a consultarle a Logos porque tiene una función bien interesante que si nosotros le hacemos seleccionamos una frase y le damos a estudiar, nos va a decir que es un resumen de lo que puede llegar a significar este término. Y miren lo que dice esta sinapsis, esta podemos decir, este análisis sobre lo que es padre de Faraón y nos va a dar una idea de cómo investigar sobre este tema. Dice, según uno de los artículos, el término padre de Faraón se utiliza comúnmente para designar a un conjunto de alto rango en el antiguo Egipto. ¡Wow! Este título fue otorgado a José después de que interpretase el sueño de Faraón y fuera elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. José mismo reconoció este nombramiento diciendo que Dios le había hecho padre de Faraón. Este rol implicaba una gran responsabilidad y confianza, permitiendo a José tener una influencia significativa en las decisiones del gobierno egipcio. Y esto proviene de estos tres recursos de Biblia Plenitud, es un comentario de la Biblia de Estudio Plenitud, también un comentario de hermenéutica del Espíritu y también del comentario bíblico del Maestro. Estos son los recursos que usó Logos para hacerme un resumen o darme una idea de lo que es el término padre de Faraón. Es decir, que de acuerdo a los comentaristas bíblicos, padre de Faraón tiene que ver con un cargo o un título que adquirió Joseph en el mundo egipcio. Era algo que demarcaba su alto rango, algo que lo distinguía sobre otros que estaban en autoridad. Entonces, vamos a profundizar un poquito más sobre este término para poderlo entender mejor, familia. Necesitamos profundizar, así que vamos a ir a otros recursos que nos pueden dar una mayor idea con respecto a esto, con respecto a lo que significa padre de Faraón. O sea, ya sabemos que por los comentaristas bíblicos asocian este término con lo que es más que nada un rango de autoridad. Y sabemos que José tenía este rango de autoridad. Ahora, ¿qué significaba para la audiencia original? ¿Realmente tenía algún parentesco con Faraón o qué es lo que realmente significa esto? Entonces vamos a ir y vamos a leer algunos comentarios con respecto a esto que tiene que ver con lo que es padre de Faraón. Y vamos a ver que el significado de lo que es padre de Faraón. Y para eso vamos a ir a un recurso que habla sobre lo que es el contexto de la familia real del antiguo Egipto, que es este recurso que estamos viendo aquí en pantalla, que es de Complete Royal Family of Ancient Egypt por Aidan Donson y Dina Hilton. Y ellos empiezan a hablar aquí un poquito, ellos son más que nada una cuestión académica, ellos son más que nada eruditos o personas que estudian el antiguo Egipto y nos van a dar una aclaración de cómo funcionaba
la familia en Egipto, la familia real particularmente. Miren lo que dice. Junto a la estructura formal de los administradores y sacerdotes en el estado del Antiguo Egipto, se encontraba la familia del rey. Después del reino antiguo, en la estructura del palacio y la corte, los funcionarios del gobierno se distinguían y generalmente se mantenían separados de la familia real. Como hemos visto, aunque existen títulos civiles que en ocasiones eran ostentados por un cónyuge o descendiente del rey, no había ninguno, con la excepción parcial de la esposa del dios Amón, o sea, la esposa del faraón. Esto es, recuerden, el faraón era un dios para el pueblo, o sea que la esposa tenía este título, la esposa del dios Amón, que necesariamente debería ser ocupado por alguno de ellos. Más bien, la familia real formaba lo que podría considerarse una estructura paralela. Miren qué interesante lo que ellos llegan como conclusión. La familia real en el mundo egipcio no era algo de generaciones o genealógico, sino que era una estructura paralela a la familia de Faraón, que se cruzaba con el mundo plebeyo, ya sea a través del matrimonio o asumiendo, miren lo que dice, una función civil o sacerdotal. Es decir, que los términos familiares, de acuerdo a lo que nos menciona este comentario, los términos familiares en el mundo egipcio estaban asociados a una estructura paralela a la familia del rey, o sea, a la genealogía del rey, y también asociado a funciones civiles y sacerdotales específicas según la ocasión. Durante gran parte del reino antiguo, medio y nuevo, la visibilidad de la familia real es baja, o sea, no se la consideraba tanto, aunque las esposas reales son vistas con cierta frecuencia. Los descendientes del rey, y en particular sus hijos, son casi invisibles. La evidencia sugiere que hasta el periodo ramesida, el título de hijo del rey solo se usaba oficialmente durante la vida del faraón al que se refería. Miren qué interesante. Hijo del rey era el título que llevaba el faraón. Miren qué interesante. Y solo se usaba oficialmente durante la vida del faraón al que se refería. ¿Qué vamos a hacer aquí? La única vez que esto parece haber sido exceptuado es en los monumentos privados de los tutores reales, cuyos estatus dependían del linaje de sus pupilos. Significativo en este contexto es la ausencia de un título que significará hermano del rey, excepto en el contexto anómalo de un conjunto de registros de la carta de la corte de la dinastía 13 del mundo de Egipto, que enumeran a los hermanos de un rey cuyo padre no había sido real y a quien generalmente se le otorgaba el título. En algunos contextos tardíos, ptolomaico, donde generalmente tiene un significado honorífico. Entonces vemos que, por ejemplo, el término también hermano del rey no estaba asociado a la genealogía, a los hermanos de sangre del faraón, sino que eran títulos honoríficos, títulos que llevaban personas de honor. Ahora entienden por qué tenemos que estudiar honor y vergüenza para entender qué es lo que está sucediendo aquí. Porque eran títulos honoríficos, títulos que llevaban personas de autoridad dentro de una estructura paralela a la familia del rey. Aunque podían acumularse una gama considerable de títulos, 5 denominaciones básicas definían las categorías de relación real: esposa del rey, madre del rey, hijos del rey, hijas del rey y hermano del rey, además de un ejemplo único de padre del rey o padre del faraón. Una designación adicional es más esta designación adicional es más problemática, pero en ocasiones desempeña el mismo papel de designar al padre plebeyo de un rey, padre del Dios. Y esto tiene que ver con una función. Miren, el Padre de Dios, a pesar de algunos problemas,
Los títulos que designan a los cónyuges reales y a los descendientes son esencialmente claros en sus implicaciones. Sin embargo, el padre del Dios es uno de los más problemáticos. Por un lado, es un título sacerdotal bien conocido. Ahora entendemos por qué Faraón le aclara: tú eres, mi trono está sobre ti, le dice a José. O sea que José nunca pudo estar por encima de Faraón ni en el lugar de Faraón. Y recuerden que José se casó con la hija del sacerdote de On. Es decir, que dentro de las responsabilidades y autoridades que tenía en el mundo egipcio, José era una autoridad sacerdotal. Y este término del padre de Faraón o el padre del Dios o el padre del rey es un título que está relacionado con el sacerdocio en ese momento, llevado por una serie de sumos sacerdotes del reino antiguo en Heliópolis y luego aparentemente revivido a partir del final de la dinastía 18 en el mundo de Egipto. Estos sacerdotes marchaban frente a la barca del dios cuando eran llevados en procesión, rociando aguas purificadoras delante de ellos. Su título parece haber sido en general de rango intermedio entre los sacerdotes ordinarios y los profetas, aunque también fue usado como título secundario para individuos de rango superior. Ok, miren, no solamente era algo que se usaba en el mundo sacerdotal, en el mundo de Egipto, sino que también era usado como título secundario para individuos de rango superior, es decir, para personas que eran superiores a los sacerdotes. ¡Wow! Y eran individuos que quizás no tenían nada que ver con el mundo sacerdotal. En cualquier caso, su uso sacerdotal no parece haber tenido implicancias políticas ni genealógicas. En contraste, anteriormente el título se encuentra, al menos en algunos casos, con un significado no sacerdotal y definitivamente político y genealógico. Pero generalmente vemos que, de acuerdo a lo que dice este comentario, el título de padre de Faraón, podemos llegar a la conclusión que tiene que ver con el cargo, la autoridad que tenía José, ya sea a un nivel de, podríamos hablarlo como sacerdote o como consejero real, ya que muchas veces esa persona cercana en el mundo egipcio, por lo que podemos entender cómo funcionaba la sociedad egipcia, esa persona que era nombrada como el virrey, como el visir en el mundo egipcio, era la persona de consejo para Faraón. Entonces ahora entendemos el por qué el término padre de Faraón. Es algo que no tiene que ver con la genealogía del linaje, podríamos decir, de la familia real, sino que tiene que ver con cargos de una estructura paralela, que tiene que ver con la corte, que tiene que ver con el sacerdocio, con un contexto legal, un contexto político. Entonces ahora podemos entender al nivel al cual llegó José en el mundo egipcio de autoridad, en su autoridad. Él era considerado como el padre de Faraón, era considerado como esa persona a la cual el Faraón acudía por consejos. Y vamos a ver que realmente José aconsejó a Faraón y Faraón le dio la administración del reino. O sea que su cargo fue más allá de un sacerdote, sino que ahora él pasó a ser como el gran administrador del reino egipcio. ¡Wow! Entonces, ahora comprendemos este título o esta frase de padre de Faraón, lo cual ahora no podemos malinterpretarla, sino que ahora entendemos la función real y podemos decir, la implicancia de esa función. El nivel de autoridad al cual llegó José era un nivel de autoridad muy alto, al cual en el mundo egipcio se lo consideró como el padre de Faraón. Wow, entonces apliquemos eso a Yeshua. Ahora vamos a entender cuando los escritos del primer siglo nos dice que Yeshua, el Padre, sujetó todas las cosas a Yeshua y que al final de los tiempos, cuando termine el reino milenial, Yeshua sujetará todas las cosas a quien le ha dado la autoridad. O sea, es el mismo concepto.
Yeshua nunca puede estar por encima del Padre o ocupar el lugar del Padre. Y muchas veces se usan esta frase para poder justificar esa perspectiva o esa forma de entender las escrituras. La escritura es bien clara, familia, el Padre es el Padre, Yeshua es el Hijo de Dios y él tiene un rol, propósito y función, al igual que José en el mundo egipcio. Podemos ver que como un paralelismo, Faraón es como un paralelo a la autoridad divina del Dios de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y José es, podríamos decir, como esa autoridad o esa persona que recibe esa autoridad de Dios. Y en este caso, José es un paralelo también a Yeshua. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante poder definir este término. El cual esta frase era muy importante, era un detalle muy importante para la audiencia original, porque entendían el contexto de lo que esto significaba, de la autoridad a la cual José llegó a tener dentro del mundo egipcio, en donde Faraón había sujetado todo a José y él lo administró. Él puso en orden el reino aún más en un momento de caos que eran durante los 7 años de hambruna. ¡Wow! Esto es increíble, familia. Miren qué importante es poder validar la información. Y siempre les recuerdo, como aprendí de mi maestro, no me crean nada de lo que les digo, valídenlo todo, familia. Validen toda la información. Entonces, miren qué interesante poder ahora saber lo que la audiencia original está entendiendo con el término padre de Faraón. Ahora, conociendo este término y definiendo este término, podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo José llegó a tener esta autoridad? ¿Cómo creen ustedes, familia, que José llegó a tener tal nivel de autoridad? ¿Qué tuvo que pasar con José para poder llegar a este nivel de autoridad? A ver, familia, dejen sus comentarios. Dejen ahí sus comentarios debajo del video o en el chat en vivo, familia. ¿Cómo José llega? Y esto es bien interesante porque ahora esta frase nos da como noción real de la autoridad que tuvo José. Ahora, José, ¿cómo llega a este nivel de autoridad, a este punto de autoridad? ¿Cómo creen ustedes, familia? A ver, dejen sus comentarios. Porque es interesante. Es quizás algo que capaz nunca nos hemos preguntado o quizás, ok, bueno, sí, José llegó y más o menos conocemos cómo fue la historia, que fue vendido y por la gracia de Dios fue nombrado como visir, como el rey, Dios defendiendo a José. Ok, sí, eso es parte de la historia. Pero ¿qué tuvo que pasar en José para que él llegara a tener esta autoridad? Y esto es bien interesante, familia, porque para resolver esta pregunta tenemos que entender que José, desde el momento que él salió de la casa de su padre, recuerden que vamos a hacer un pequeño recordelis de lo que sucedió en la historia de José. Su padre le da una túnica, que era una túnica que significa la autoridad, era quien Jacob había escogido como el primogénito. No solo eso, sino que también pasa todo este proceso en el cual sus hermanos lo venden, lo quieren matar primero, después lo venden a los ismaelitas lo venden a Egipto y en Egipto pasa todo ese proceso que llega a la casa de Potifar, es acusado falsamente, llevado nuevamente a la cárcel y de ahí es sacado después de 2 años de haber revelado el sueño o haber interpretado el sueño del copero y del panadero. Pasaron 2 años y ahora está en presencia del faraón, interpreta los sueños del faraón y ahora el honor de José es restaurado dentro del mundo egipcio, en donde ahora sabemos que él tiene una autoridad muy importante, una autoridad que realmente era como el segundo al mando, era la palabra, o sea, miren la confianza que tenía Faraón en que le dio su sello, eso significa que lo que José decía, Faraón lo aprobaba sin cuestionar. Entonces, miren qué interesante. José pasó por un proceso. Ahora este proceso, vamos a ver que está compuesto de distintos, podemos decir, partes o pasos. En donde el primer punto que podemos ver dentro de este proceso de José es la provisión divina.
Cuando nosotros leemos, y en esta porción, cuando leíamos el capítulo 45, vemos que José, en los 5 versos que leímos, José le da gloria al Eterno vamos a contar la familia, vamos a contar la cantidad de veces que José le da honra a Dios y reconoce a Dios en su proceso. Miren, tenemos una vez en el verso 5, una vez en el verso 7, una vez en el verso 8, una vez en el verso 9. O sea, miren qué interesante. En solamente los 5 versos que estamos nosotros analizando, José le da la honra y la gloria a Dios. Vemos 1, 2, 3, 4 veces. Pero dentro de la historia de José vamos a ver que muchas veces se va a dar la gloria y la honra a Dios. Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, el capítulo 40, verso 8, miren lo que dice. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? O sea, José le está dando honra. O sea, no es José quien va a interpretar los sueños, sino que es Dios. Capítulo 41, miren, el capítulo 41, en el verso 16, José de nuevo dice ¿qué ponen? Miren lo que dice el verso 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí la interpretación, dice, o sea, ¿en quién está la interpretación del sueño de Faraón? Dios será quien le dé la respuesta a Faraón. Miren qué interesante. Verso 25, una vez más, vemos como en el verso 25 también le dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Wow. Verso 28, de nuevo, lo que Dios va a hacer. Siempre vemos algo que caracteriza a José, es que siempre José está poniendo Dios desde el primer momento, en primer lugar. Verso 32, miren lo que dice, acá lo usa 2 veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. O sea, José está varias veces, vemos como José varias veces está reconociendo la provisión divina, está reconociendo que Dios mismo es quien está tomando el control de toda la situación. José está poniendo dentro de su proceso, está poniendo a Dios en primer lugar. Lo vemos en el capítulo 45, en los versos que leímos. En el capítulo 50, en la próxima porción, también vamos a ver cómo José pone en primer lugar a Dios. Entonces vemos que dentro del proceso, José reconoce que Dios está en control en todo momento, que la provisión divina está en todo momento en su proceso. Pero vemos que su proceso no es tan fácil. Entonces, dentro de este proceso podemos ver que se caracteriza, en primer lugar, la provisión divina. Después podemos ver que se puede demarcar o se puede notar un segundo carácter, que es la sabiduría de José. Porque vemos que cuando José da la interpretación al sueño de Faraón, también él le da una respuesta de cómo llevar adelante un reino en esta situación de provisión y de caos. Entonces, de orden y de caos. Entonces, vemos cómo la sabiduría de José es también remarcada y vemos que principalmente en esta porción también se nos vuelve a marcar la sabiduría de José. Se nos vuelve a dar este carácter de José de que era una persona sabia. Obviamente que José siempre aclara que su sabiduría proviene de Dios. Y miren, vamos a ir al capítulo 47. Vamos a ir al capítulo 47. Y vamos a ver que en esta porción también se nos va a hablar sobre la sabiduría de José cuando leemos el verso 24 al verso 26. Miren lo que dice. Recuerden que contexto del capítulo 47, ya habían llegado a un punto en esta hambruna en el cual ya no había más dinero, la gente ya no tenía pan, ya no tenía comida, tenía que comer. Entonces miren lo que hace José. Verso 24, de los frutos, ¿qué es lo que hace José en este punto? Así para resumirlo, él les dice, ok, entreguen sus tierras a Faraón,
nosotros le vamos a dar semillas para que ustedes planten. Y ahora miren lo que les dice. De los frutos que ellos obtengan de esa cosecha, de los frutos daréis la quinta a Faraón, o sea, la quinta parte a Faraón. Términos modernos, un 20% a Faraón. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, y de los que estén en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallamos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalado para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Entonces miren qué interesante, aquí está la sabiduría de José. Vemos que dentro de este proceso está el carácter en el cual José, en primer lugar, el José que le da la honra y la gloria a Dios, reconoce a Dios en todo momento. Y es interesante ver que dentro del proceso de José no fue tan fácil. Fue un proceso bastante difícil. Cuando estudiamos y vemos el rompecabezas completo de la vida de José, decimos, wow, realmente fue una vida dura. Pero a pesar de eso, José siempre le dio la gloria y la honra a Dios. Otra característica que estamos viendo justamente ahora es la sabiduría que tenía José. Cuando pudo darle un consejo acertado a Faraón, y en este caso cuando ahora llega a una situación el pueblo en el cual el hambre todavía continúa, y no solo eso, sino que no hay dinero, hay que solucionar este problema. ¿Qué hace José? Él establece ahora un impuesto en el cual, o un arriendo en el cual las personas le dan ahora en potestad o en titularidad las tierras a Faraón. Faraón se las alquila y José es el intermediario, en donde José le da también hasta la semilla para que siembre, y de lo que siembre, el 20% es para Faraón como el alquiler de la tierra, y el otro 80% es para lo que podemos decir para la familia, para que puedan volver a sembrar, para que puedan comer, para que puedan mantenerse ellos y sus familias. Esto es bien interesante. Ahora vamos a profundizar un poquito aquí para entender esto, porque es bien interesante, porque esto va de la mano también con lo que veíamos recién del padre de Faraón. El nivel de autoridad. Miren el nivel de autoridad que tenía José, que las personas no acudían a Faraón, sino que estaban acudiendo a José ante esta situación. Faraón estaba tranquilo en su trono porque sabía que tenía a alguien con sabiduría que estaba administrando el reino. Y esto es bien interesante. Y miren, quiero compartirles estos comentarios con respecto para entender mejor por qué José hace esto de dar la quinta parte a Faraón. Y miren, les voy a comentar lo que dice aquí John Walton con respecto a esto. Esto proviene del comentario de la NIV, comentario de la aplicación de Génesis por John Walton. Dice, las políticas de José. Vamos a entender un poquito cómo funcionan las políticas de José. Aunque las políticas de José pueden parecer económicamente represivas, los tiempos difíciles requerían soluciones difíciles. El texto documenta la secuencia de cómo las personas se empobrecían debido a la hambruna, no por el gobierno, sino que era por la hambruna. Primero gastaron todo su dinero comprando alimentos, y eso lo vemos en Génesis capítulo 47 del verso 14 al 15. Luego intercambiaron su ganado, capítulo 47 del verso 16 al 17. Y finalmente cedieron sus tierras y trabajaron como agricultores, arrendatarios, como les decía, alquilaban las tierras al faraón. Capítulo 47 del verso 18 al 20. El alquiler de la tierra era del 20% de la producción, un porcentaje inferior al promedio normal en el mundo antiguo. Esto representa un impuesto progresivo, ya que se proporciona según los ingresos. Teóricamente, un agricultor próspero podría haber reconstruido su riqueza una vez terminada la hambruna, aunque no está claro si se le habría permitido recomprar la tierra. Esto convirtió a Egipto en un estado donde toda la riqueza estaba centralizada en el gobierno.
Los sacerdotes también participaron en la centralización de las riquezas, ya que estaban subvencionados por el gobierno. Esta práctica era común en Egipto y resultaba en, en una considerable acumulación de riquezas y por ende poder político en familias sacerdotales con larga trayectoria. Ahora vemos que José cómo fue una de las posiblemente de las formas que él fue acumulando también autoridad y poder. Obviamente, recuerden, él nunca pudo estar por encima de Faraón, pero vemos que las personas al acceder a José en este momento de angustia quiere decir que José tenía un gran poder dentro del mundo egipcio. A pesar de las dificultades personales y las servidumbres resultantes, el pueblo está agradecido por sus vidas. Lo vemos en el verso 25. Una vez más, se enfatiza que a través de José, el representante de la familia de Abraham, las personas están experimentando liberación y bendición. Conexión con Yeshua, porque hoy nosotros, por medio de Yeshua, somos libres, experimentamos la libertad. ¿Qué libertad? La libertad de escoger a quién vamos a servir. Si vamos a servir al Dios de Israel o vamos a seguir sirviéndole a la carne, a nuestra inclinación, a nuestra mala inclinación. ¡Wow! Eso es increíble. Pero bueno, volvamos a la historia de José. En la historia de José entonces vemos que este proceso en el cual él llega a ese nivel de autoridad es, primero, reconocer la autoridad divina, la autoridad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Después, vemos la sabiduría con la cual él administra dentro del mundo egipcio, en donde vemos que le da un buen consejo a Faraón, ahora está haciendo una buena administración de los recursos y buscando una solución en donde favorezca a Faraón, pero también favorezca al pueblo, porque ya de acuerdo a lo que se está estableciendo y lo que dice John Walton, es que este impuesto, podríamos decirlo, este arrendamiento de tierra que hace José, está por debajo de lo regular en el mundo antiguo, en el cual le permitía a la, a la persona que arrendaba el campo o que tenía que pagar este tributo del 20% del rey, de que en poco tiempo, si era buen administrador esa familia, podía volver a tener su estatus, podía a recuperar sus riquezas. Aunque dice ahí John Walton, y es algo bien interesante, de que no se deja claro si iba a poder recuperar su tierra, pero sí volvía a recuperar de una forma rápida, a pesar de estar pasando por un momento de caos económico, poder tener la oportunidad de poder recuperar sus riquezas, su estatus, su honor. Eso es bien interesante, familia. Y como podemos decir, tercera característica que podemos ver en José para poder llegar a esta autoridad que él tuvo de ser el padre de Faraón, podemos ver que él tuvo que pasar por un proceso también muy particular en cuanto a lo individual, a lo personal. Recuerden que en este momento José está enfrente de sus hermanos y como leemos en el capítulo 44 del verso 18 al 29, vamos a ver cómo José se está enterando por boca de su hermano Judá de todo lo que había sucedido después de que él fue vendido. La parte de la historia que él no sabía, que no conoce. Solamente recuerden que José sabe que él fue a buscar a sus hermanos lo querían matar, lo metieron a una fosa y lo terminaron vendiendo a Egipto. Ahora él se está enterando de que la mentira o las excusas que pusieron con Jacob, su padre, en donde él ahora tiene que luchar con ese dolor de que sus hermanos lo dieron por muerto, de que su padre cree que fue despedazado por las bestias en el campo. ¡Wow! Es un proceso, vemos que fue complicado para José, pero él pudo llegar a cumplir un rol, un propósito y una función. ¿Y cómo lo sabemos, familia? Cuando nosotros vamos al capítulo 47, perdón, 45, y él les dice a sus hermanos, no se entristezcan. Cuando él les dice en el capítulo 47, perdón, 45, y les dice en el verso 5, ahora pues no os entristezcáis,
ni os pese a haberme vendido acá. O sea, imagínense esa situación de José ahora diciéndole a sus hermanos, y José con el dolor de escuchar de que sus hermanos lo dieron por muerto, le hicieron creer a su papá de que había sido despedazado por las bestias en el campo, y ahora él les dice, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! Eso nos demarca, familia, el proceso que realmente fue difícil para José. Pero José en la adversidad pudo reconocer que Dios estuvo en control de todas las situaciones. Ahora la gran pregunta es, familia, nosotros, en nuestros procesos, ¿estamos confiando en Dios o en qué estamos confiando? Yo les dejo esa pregunta, familia, porque la verdad es algo que la vida de José nos va a enseñar, que los procesos no son fáciles. Ahora está en nosotros en ver el vaso medio lleno o medio vacío. En este caso José lo vio medio lleno, en donde a pesar del dolor, él les dice a sus hermanos, no se entristezcan. Y también pongámonos en situación de los hermanos, al darse cuenta de que están delante de José y de que esa persona de autoridad a la cual ellos reconocen como que es la autoridad, digamos, por debajo de Faraón, que como él no hay otra autoridad, sino que Faraón es su hermano José. Imagínense el shock de esos hermanos al saber de que ese hermano que ellos vendieron y que dieron por muerto adelante de Jacob, él está delante de ellos, y ahora entendemos por qué les dice José, no se entristezcan, sino que den también gloria y honra a Dios porque Dios lo ha enviado ahí. A pesar de todo lo que sucedió, Dios lo envió para preservar la vida. ¡Wow! Es un proceso difícil, no solo para José, sino que para la familia. Entonces ahora, por eso les quiero cerrar con esa pregunta, familia. ¿Cómo estamos pasando cada uno de nuestros procesos? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo de estudio, poder ahora investigar un poquito más sobre algunos términos, como por ejemplo el del padre de Faraón, poderlo entender, poder entender que realmente José tenía una autoridad muy importante dentro del mundo egipcio, y es lo que la audiencia original está entendiendo, y poder llegar a esta conclusión, familia, a cómo José pasó su proceso. Gracias, familia, por acompañarnos. Los invito a que se suscriban al canal, le den like, compartan los estudios, porque la verdad que nos ayuda a seguir difundiendo este mensaje a las naciones, y que también puedan acompañarnos en el próximo estudio de Génesis, que vamos a estar cerrando la historia de José. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom.